buscar un beneficio para la ciudadanía. Entonces, eso es lo que no lo entienden. Algunos creen que poner un grupo de poder en el Congreso o en el Ejecutivo significa ir a representar el interés de una empresa. No, se supone que el mayor interés al que representamos es al pueblo. Por eso hoy es un día de reivindicación, porque la ciudadanía estamos a una semana en las próximas elecciones. Imagínate, a una semana y todavía según las encuestas la señora está primera. Por favor, en un país donde ha sido golpeado por el fujimorismo, un país que ha sido atropellado por el fujimorismo, no me digan que el peruano todavía quiere votar por el fujimorismo. Cuando en elecciones, hace poco nada más, hablaban de fraude. Yo consideraba que el mayor fraude era que el fujimorismo había hecho de las suyas para poder posicionarse en el primer lugar y asegurar su puesto en la segunda vuelta. Ese ha sido el mayor fraude que han hecho en estas elecciones, porque yo no concibo la idea de que el peruano todavía, o sea, a tu agresor le das tu voto, a tu agresor confías algo tan importante como es el voto para dirigir un país. Ese agresor que se ha encargado de crear estas leyes, por lo cual hoy estamos en la total inseguridad. Entonces, compañero... Según los resultados de la OMPE, ahora que hablas justamente de agresor, tanto Porqui y López Aliaga han liderado aquí en Lima. Bueno, más que nada también en algunas regiones, Keiko Fujimori. ¿Cómo se entiende eso? También en Lima, ¿no? Porque la gente está muy pegada a la derecha, podríamos llamar así. Bueno, en este caso ya no es encuestas, sino los resultados según la OMPE, es claro, ¿no? En Lima todavía hay un gran porcentaje que ha sido, desde mi punto de vista, manipulado, porque este tema se podría decir, del terrorismo, este tema que quisieron tapar, ¿no? Del comunismo, de la izquierda y más, lo quisieron utilizar como una estrategia hoy para tumbarse a su opositor. Y en este sentido Lima aún no aprende que Lima no es una región, representa a todas las regiones de nuestro país. Lima hoy tiene una gran tarea y es de reivindicarse, porque muchos he leído y dicen, oye, pero yo no he votado por el fujimorismo, yo no he votado por el Porqui, ¿por qué ellos están primeros? ¿Por qué están en las encuestas? No, ¿por qué están en los resultados de la OMPE primeros? Entonces nos damos cuenta que eso... López Aliaga, lo que pasa, considero que él quería estar sí o sí en segundo lugar, quería pasar a una segunda vuelta y no hablaba de un fraude que perjudica a la ciudadanía, no, sino que lo perjudicaba a él. Era claro, un fraude que lo perjudicaba a él para que no esté en segunda vuelta. Hoy el pueblo sabe muy bien que la única manera de poder cambiar la forma en la que vivimos, apostar por seguridad, apostar por educación, salud y más, es eliminar a este partido político. Y lo voy a decir tal cual, nosotros inclusive en el partido Ahora Nación, que ya ha salido un pronunciamiento, pese a que estamos en contra, bueno, al inicio estábamos en contra de cómo se debe llevar el proceso de elecciones, tenemos que aprender, como dice, a perder. Y nunca salimos a decir, oye, el fraude nos ha perjudicado, porque nosotros consideramos que íbamos a una segunda vuelta. Pero no salimos a decir eso porque dijimos, bueno, si el pueblo ha dicho eso, o si la señora con todas sus reglas, con todo su juego ha dicho eso, bueno, vamos a demostrarle cómo de verdad se hace justicia, y es llamando a la unidad de todos los grupos políticos para que nos unamos en una sola voz, y es de justicia, dignidad, democracia, a lo que hoy se ha perdido. Lastimosamente la pérdida de valores ha generado esto, ¿no, compañero? Porque si nos damos cuenta, las personas ya no se tratan bien. Yo me apeno mucho ver cómo mi país, por esta falta o esta pérdida de valores a lo largo de estos últimos casi 30 años, es que estamos sumidos en esta mediocridad política. Hablo de una mediocridad política que ha generado el descontento de las personas para participar en política, para creer que la política es una herramienta importante para cambiar la realidad de cómo vive la ciudadanía.
Sabemos que una política pública bien ejecutada puede cambiar el rumbo y el destino de la ciudadanía. Pero una política pública mal ejecutada puede llevarnos al fracaso. Y eso es lo que ha pasado con el fujimorismo. Casi 3.000 personas en vivo ahorita. ¿Cuál es el mensaje, ¿no?, de Ahora Nación? Que usted ha sido, pues, ha participado en las elecciones como diputada. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje? Compañeros, juventud. Porque en realidad aquí en Lima hay un gran porcentaje de jóvenes que se han unido a estas elecciones, ¿no? Porque es su primera vez que han votado. Jóvenes, ya no nos dejemos llevar porque nos aterran con el terrorismo, nos quieren intimidar con el comunismo. Es mentira esta estrategia de dividirnos, es mentira esta estrategia. Pese a que nosotros no somos de este partido, por ejemplo, del JP, nosotros como partido Ahora Nación... No, bueno, este no es de Cajamarca, por si acaso. Pero bueno. Claro, yo soy cajamarquina, imagínate. Yo soy cajamarquina, yo soy de Selení. Mira. Pero no soy de JP, pero aún así sabemos que el Fujimorismo llegará al poder. Una vez que el Fujimorismo llegue al poder, señores, vamos a quedarnos inquistados en una mediocridad peor a la que estamos el día de hoy. ¿Por qué? Porque van a utilizar estos espacios de poder no para beneficiar a la ciudadanía, sino para beneficiarse ellos mismos, señores. Entonces, seamos conscientes. Si hoy no damos un voto de conciencia a los peruanos de bien y digamos, basta ya al Fujimorismo que nos ha gobernado durante décadas, si no le decimos hoy, basta ya, vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a salir reclamando por los transportistas que están falleciendo, por el alza de precios. Estamos viviendo una crisis tan fuerte donde están viendo la oportunidad como sea de vender nuestras empresas nacionales que son en beneficio de la ciudadanía. Entonces, compañeros, el mensaje directo es un voto de conciencia. Un voto de conciencia al país, porque si ustedes aman a la patria, no van a dejar que unos sinvergüenzas que han ocupado tanto tiempo cargos políticos, vuelvan a ocupar cargos políticos. ¿Para qué? Para hacer de las suyas, para utilizar estos espacios como bollerías, para cumplir, en este caso supuestamente la responsabilidad es que ellos vienen a decirnos, ¿sabes qué es? Hoy voy a eliminar la delincuencia, No, señores, no van a eliminar la delincuencia. Lo han utilizado la delincuencia como un caballito de batalla para estas elecciones. Así que hoy, todos juntos vamos a decir no al Fujimorismo, no a Keiko. Vota con conciencia. Muchas gracias, Muchas gracias. Estamos ahí. Muchas gracias. Bueno. Ustedes han visto, estamos en la Plaza San Martín. Más de 3.000 personas conectadas. No se olviden de dejar su poderoso like, comentar también, compartir. Vamos a transmitir justamente toda esta jornada, ¿no?, de lucha, esta marcha el día de hoy. A ver, muchas gracias a Julio que nos ha enviado un yape. Muchas gracias, hermano. Mira, por allá también está justamente la movilización. A ver, vamos a leer algunos apoyos que nos han llegado aquí. A Julio, a Jorge también, muchas gracias por ese apoyo. Bueno. Entonces, ya por allá también está llegando muchas personas. Ahora vamos a avanzar por acá. Estamos en vivo, acá en vivo y en directo, desde la Plaza San Martín. Gracias a todos los que nos están apoyando también, compartiendo, dejando su poderoso like. Vamos por acá. Parece que va a empezar la marcha, más. Ya, pero bueno, ya de acá va a empezar la movilización.
también. Que han estado en las víctimas justamente del fujimorismo, ¿no? Ya inicia a ver, bueno, ya están los familiares, ¿no? Justamente de los que han sido perjudicados, los que los han masacrado, asesinado justamente en La Cantuta, en Barrios Altos, también, a ver, también en el sur, ¿no? Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Bueno, creo que ahora sí, oficialmente va a iniciar la movilización. Bien, va a empezar la movilización ahora sí. Bien, hermanos, inicia esta movilización. Espera. Hay un cordón que no se puede pasar. No están dejando pasar justamente a las personas, ¿no? A ver. Bueno, ya inicia la marcha. Bueno, ahí están las fotos de las personas que hasta el momento, ¿no? Ya han pasado más de 20 años y no tienen justicia. Bueno, ahí están los muertos del fujimorismo. Pero, hay bastante bulla, ¿verdad? Ahí también está Raúl Samillán, que es presidente de la Asociación de Mártires del 9 de enero en Juliaca. Gracias a todos los que nos están apoyando también, dejando su like, comentando, compartiendo. Estamos en vivo aquí en esta movilización. A ver. Hombre. Mano, ¿qué tal? Sí. Bueno, hay un cordón ahí. No, hay un cordón, no se puede pasar, no se puede entrevistar tampoco. Pero bien, bueno, acá están los familiares que han viajado también desde Juliaca, algunos también de Ayacucho. Sí. Estudia en la UTP. Te ofrecemos programas para asegurar tu empleabilidad desde el primer ciclo. Para hacerse escuchar, ¿no? Lo que es
gobierno, justamente con los congresistas de Fuerza Popular. No podemos entrevistar porque hay un cordón ahí, pero seguramente nos vamos a ver más tarde ahí con Raúl Samillán. Ahí lo están viendo. Esa bandera, ¿no? Esa bandera que está cargando ahí el presidente de Mártires, el 9 de enero en Juliaca. Es una bandera rota, es una bandera sucia, incluso tiene sangre, ¿no? Y esa es la bandera de donde fue cubrido, pues, el cuerpo de Samillán, ¿no? El médico asesinado en la masacre de Dina Boluarte. Entonces, bueno, ya ha iniciado la movilización el día de hoy, sábado. Mano, ¿qué tal? Hoy sábado 30 de mayo, a pocos días de la votación. Mañana es el debate presidencial y hoy en esta movilización en diferentes regiones, en diferentes provincias, se ha convocado esta marcha nacional contra Keiko Fujimori, contra lo que representa el fujimorismo en todos estos años. Y también este es el resultado, ¿no?, de enquistarse justamente en el poder. A ver. A ver, hermanita, vamos a... Hermana, unas palabras para Keiko Fujimori, ¿qué le diría? Buenas tardes a la yachta peruano. Rima Keiko Mikichi que entero mundo. A nivel mundial, Huancavelica soy Rosa Juárez Joñas. Jala yachta manda gatarispa. Jala que Roberto Sánchez Mamuta y Cusum. Uchuipas gatumbas. Kay yachtanchik peruano runaman. Amanaya kay. Yapa asesino. Congresista pi. Cada wata. Sipi chivachkanchik. Inocente runata. País. Yapa imata sobichispan vaina manda kuchka. Jala yachta gatarizo inaspa. Kay kuki Fujimorita. Cargos son señores. Huiche y cocho un carajo. Una vez yo he dicho. Pedro Castillo, libertad. Bueno, ahí está. La hermana que también ha estado en algunas provincias, luchadores sociales, ¿no? Luchador social. Bien, ahí está. Bueno, ahí están los hermanos ahí. Amigo de Roberto Sánchez, Unión, Juntos por el Perú, dice por acá. A ver, vamos a continuar por acá. Hay un cordón, no se puede pasar. Pero vamos a acá. Bueno, estamos en la caminata, estamos. Perdón. Ya estamos. Ya está por inicio de la movilización que se había convocado hoy a las 5 de la tarde. Lo cierto es que estamos ya en esta marcha nacional contra Keiko Fujimori, ¿no? El pueblo te repudia. Keiko asesina. No sé si es la primera marcha contra Keiko Fujimori, porque sí hemos marchado, hemos cubrido justamente las movilizaciones con lo que representa el fujimorismo, pero de por sí Keiko Fujimori me parece que nunca ha tenido una marcha. Y esta creo que es la primera marcha. Si alguien tiene información, ahí me lo corrige, ¿no? Me lo corrige. Si es la primera marcha contra Keiko Fujimori. Claro. Es más, aquí en el centro de Lima
no prenden las luces todavía, ¿no? No prenden las luces. Raro, bueno. Cada uno saca su propia conclusión. Vamos por allá. Marcha Keiko no va también, ¿no? A ver. Dale zoom, para que se pueda ver. Está oscuro, ¿ah? Está oscuro, no prenden todavía las luces por acá. Es a nivel nacional, ¿ah? A nivel nacional. Un saludo para Elizabeth, que nos ha enviado ahí un apoyo. Muchas gracias, hermana. Aunque sea para el pasaje, dice por acá. Bien, muchas gracias. También a Néstor también y María Paredes. Gracias, hermanas, por esos apoyos. Estamos, bueno, acá estamos con los familiares, ¿no? De la Cantuta, de Juliaca, de lo que pasó con Dina Boluarte. Y también con con varios colectivos aquí presentes, ¿no? Queremos pasar a entrevistar, pero como les repito, hay un... Está cercado, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y es para que no se meta algún infiltrado. Pero bien, acá, ¿no? Fujimori nunca más dice por acá. Bueno, ahí está también la bandera, ¿no? Todavía no prenden las luces por acá. ¡Las mismas asesinas! ¡Las mismas asesinas! ¡Las mismas asesinas! Estamos en la marcha Keiko no va contra Keiko Fujimori. Hoy sábado 30 de mayo por Unancha TV. Estamos en vivo y en directo. Bueno, ahí vamos a Inti Brian, ¿no? Inti Brian. Los demás son los hermanos que han perdido la vida justamente en el gobierno de Dina Boluarte. En pantalla también está Raúl San Millán. Y algunas personas también de la Cantuta, de Barros Altos, que ha salido el día de hoy también. A ver, vamos a avanzar de repente por allá. Ahí están los de... No Keiko, vamos acá. Vamos por acá. Keiko no va, dice por acá. También hay un colectivo por allá de No Keiko. A ver, hay también bastantes de JP, han llegado también el día de hoy. Estas son, me parece, algunas ONGs también que vienen el día de hoy. Señora K, la señora K o sobre K, la señora Caca. Keiko no va. Keiko asesina, el pueblo te repudia. Keiko asesina, el pueblo te repudia. Fujimori nunca más, por
Bueno, hermanos, compartan la transmisión. Estamos acá en la movilización. Voy a leer algunos comentarios. ¿Ustedes apoyan esta movilización? Keiko asesina, el pueblo te repudia. Keiko Vamos a hacer asesina, el pueblo te una encuesta también. Keiko asesina. Ahorita voy a leer también los apoyos al YAPE. Repudia. Keiko asesina, el pueblo te repudia. Keiko asesina, el pueblo te repudia. Keiko A ver, vamos a hacer una encuesta. El pueblo te repudia. Keiko asesina, el pueblo te repudia. Keiko asesina, el pueblo te repudia. Keiko no va. Keiko no va. Keiko y Dina, la misma porquería. Keiko y Dina, las mismas asesinas. Keiko y Dina, las mismas asesinas. Keiko y Dina. Hermano, ¿cómo está? Un gusto. Bien. Bueno, ahí está también algunos hermanos que nos saludan. Muchas gracias. A ver, parece que van a ir por acá. Hay otro grupo que está por arriba, nos indican. Bien, bueno, parece que van a ir para la... Llegaron las ofertas irresistibles del 6 del 6 a Mercado Libre. TV LG de 65 pulgadas a 1.599 soles. Zapatillas Adidas a 139 soles. Y miles de productos con hasta 50... Para el Parque Universitario, no sabemos si van a ir para el Congreso. A ver, estamos haciendo una encuesta. ¿Apoyas la marcha contra Keiko Fujimori? Sí, no, y también vamos a poner el panetón, ¿ya? A ver. Estamos yéndonos para Parque Universitario. Bueno, ahí está. Ahí está la encuesta, por favor, voten. En los comentarios aquí por YouTube hemos hecho una encuesta. ¿Apoyas la marcha contra Keiko Fujimori? Voten, hermanos, voten. Nos estamos dirigiendo para Parque Universitario. Aquí desde el centro de Lima. Bueno. Compartan, hermanos, la transmisión, no se olviden de comentar también. Bueno, ya llegaron los policías también, mira. Enfócalos. Llegaron algunos policías también. Están ahí los policías. Compartan, hermano, la transmisión. Los guachimanes del fujimorismo, dices. Los guachimanes del fujimorismo ya han llegado, como dice acá también. Enfócalo atrás, mira. A ver. Voy a leer sus apoyos que nos llegan. Muchas gracias, hermano. De cierta manera así podemos también mantener el canal. Después de tiempo que hay una movilización, como ustedes saben,
Mire, en la pantalla ustedes están viendo un QR. Si quieren que nosotros leamos algún mensaje que ustedes quieran mandar, así sea malo o bueno, la verdad que acá no sancionamos, no eliminamos a nadie, solo con respeto. Ahí pueden hacerlo, ¿no? Al número de YAPE que está ahí, 922-710-894, o también al QR. A ver, Javier nos envía un apoyo y nos dice, Keiko no va, dice por acá Javier Salvador, nos envía el YAPE. Ediberto también nos envía. Ilse nos dice, excelente, bendiciones, Keiko no va, dice por acá, muchas gracias hermano. Ilse también nos envía ahí un apoyo. A ver, Javier también nos envía, muchas gracias, Ediberto. A ver, Edilberto también nos envía, Elizabeth. Vamos a avanzar. Avanza. Bien. Sí, ya nos encontramos acá en la avenida de Pierre. ¿Qué pasó? Estamos en la avenida Nicolás de Piérola, allá, donde han llegado bastantes policías. No sabemos si es que van a reprimir. Igual también hemos traído nuestras máscaras de gases, por si acaso. Ya tenemos experiencia en estos. El método que usa la policía, obviamente. Y bueno, así se lleva a cabo esta movilización pacífica en estos momentos. Puedes enfocar allá, mira, la gente, la cantidad de personas. Nunca más. Que el día de hoy ha salido. Keiko nunca más. Toma. Por justicia. Saca la batería de Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad. Sí. Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad. Avisa. Nunca más. Por justicia. Bien. A ver. No, aguanta. Tenemos para rato, hermanos, para rato. Vamos a transmitir unas 4 o 5 horas. Así, imágenes en alta calidad. Vamos a cambiar un poco un ratito la batería de la cámara. No se preocupen, va a ser un segundo nomás. No se vayan, vamos a hacer. Ven. Ahora más que nunca, Keiko no va. Por justicia y dignidad. Fujimori nunca más. Vamos a cambiar un ratito la batería. Toma. Bien, y ahora sí, ya tenemos ahí nuevamente nueva batería. Ahora sí estamos hermanos. Solo hemos cambiado la batería. Tenemos batería como para 5 horas todavía, así que gracias a todos los que nos están apoyando. Creo que es el único medio que está transmitiendo minuto a minuto, ¿no?, esta movilización. Aquí ha iniciado la Plaza San Martín. Poco a poco han estado llegando las personas. Posteriormente hemos visto bastantes gremios, bastantes jóvenes también, grupos artistas también, ¿no?, que han llegado el día de hoy. Y ahora nos estamos dirigiendo en estos momentos, siendo las 6:22 de la noche, hacia el Parque Universitario. Voten por favor la encuesta. ¿Apoyas la marcha contra Keiko Fujimori? A ver, vamos por acá.
Keiko y Dina, la misma porquería es lo que algunos mencionan también por acá. A ver. A ver, voy a leer algunos yapes que nos ha llegado también por acá. A ver, Mateo nos dice lo siguiente por el yape. Keiko no va a la señora acá, dice por acá. A ver, también por acá, Elsa nos dice Miguelito de Arena. Gracias Jorge por la transmisión, mi apoyo contra Keiko. Vaga no va, dice por acá bien, Elsa, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Sí, sigue vivo todavía. ¿Ha llegado recién? Un rato, ¿no? Bien. A ver. Por acá Jorge nos envía un apoyo. Darwin dice lo siguiente. Keiko presidenta para que te duela. Rogelio dice por acá Darwin. Bueno, ahí está su comentario. Javier Salvador también. Keiko no va. Bien, hermanos. Muchas gracias por esos apoyos también. Manden sus superchats para poder leerlos. Cuidado. Manden los superchats para poder leerlos también. Sí. Ah, bueno, también está Timoteo ahí. Vamos. A ver. Compartan, dice por acá. A ver, vamos a leer. Keiko presidente, dice por acá. Dina es de Castillo, dice por acá también. Keiko nunca más, dice. Keiko una vaga y Dina asesina. Keiko rata, nos dice por acá. Alejandro nos envía también, nos dice. Sánchez, Neymar, Vega Paulino dice. Guacayina, Keiko nunca más, dice. Riley dice en memoria de los que murieron, dice, por supuesto. Hermano, a ver si llegamos a los 2000 likes. ¿Podemos llegar a los 2000 likes? Sería de mucha ayuda también para que este video pueda ser reproducido, YouTube lo pueda justamente recomendar. Bueno, ya han llegado los policías, ¿no? Alrededor están los policías. A ver si le pueden hacer zoom. Por acá Joyce también está en las cámaras. Ahí están los policías que han llegado. Y bueno, nuevamente, ¿no? Cuidado. Nuevamente ya están avanzando. Hay 3 cordones más o menos. No se puede pasar a la movilización justamente que están llevando algunas víctimas de familiares. Bueno, ahí hay un borracho también que está gritando. Lo encaramos, creo, ¿eh? A ver. Estamos rumbo al parque universitario. Keiko y Dina, las mismas asesinas. Keiko y Dina, las mismas asesinas. Keiko y Dina, las mismas asesinas. Sí, ¿no? Tenemos el internet fluido. Posiblemente ni siquiera se ve el internet porque hemos contratado un sistema para que se pueda llevar imágenes claras, se pueda llevar imágenes buenas, con alta calidad, con buen sonido. Así que compartir en sus diferentes redes sociales para que más personas puedan ver esta transmisión. A ver, 4000 personas conectadas, bien. Gracias. Bueno, ahí está. Estamos llegando ya al parque universitario. ¿No? A ver, más o menos la ruta es la siguiente. Por acá tengo la imagen. Ahí está la imagen, enfócalo. Ahí está la imagen que... A ver, ¿se puede enfocar? Dale zoom. Ahí está. Esta es más o menos la ruta de Keiko, ¿no? Aléjalo. A ver, el primer punto
Como ustedes saben, ha sido la Plaza San Martín. Se había convocado a las 5:30, 5 de la tarde aproximadamente. El segundo punto va a ser, enfoca ya también, va a ser en el parque universitario, ¿no? De ahí se va a ir, lo que tengo entendido, lo que dice acá en el croquis, a la Plaza San Martín y parece que va a culminar en el Palacio de Justicia. Y bueno, está hasta el momento pacífico la movilización contra Keiko Fujimori. Esa es la pregunta también que les había mencionado, ¿no? A ver a las personas que tal vez conozcan. ¿Se ha ido la... ¿Sí? Ah, no, está bien, no. A ver, a las personas también que conocen más del tema y que también están comentando. Ahora, a ver, es la primera marcha contra Keiko Fujimori como persona. Comente, por favor. A ver, cuidado, nos estamos alejando mucho ya. ¿Es la primera marcha contra Keiko Fujimori? Es la pregunta, ¿no? También. Siempre hay, bueno, fue marcha contra el Congreso, contra Dina Boluarte, ¿no? Obviamente el Congreso Fujimorista también, ¿no? Pero contra Keiko, no sé, creo que es la primera marcha que veo, ¿ah? Keiko corrupción, dice por acá. No, vamos allá. 4 gatos, dice por acá. Bueno, yo veo más de 4 gatos. A ver, voy a leer algunos yapes también. A ver, muchas gracias a María, que nos envía un apoyo y nos dice Keiko repudiada por todos los peruanos, dice por acá. Muchas gracias, María. A ver, ¿qué más dice por acá? César nos envía un apoyo. Liviana también, no te vayas muy lejos, Liviana también nos envía un apoyo, nos dice lo siguiente. Nunca más narco-fujimontesinismo por los hijos del pueblo. Muchas gracias, Liliana también, que nos envía un apoyo. A ver, Oscar también nos envía un apoyo. Muchas gracias al hermano Oscar Manuel. Nicole también nos envía un apoyo, ¿no? Nos dice lo siguiente, Nicole. Alyape también nos dice Keiko sí va, dice por acá. Nicole dice Keiko sí va. Te está dando la espalda, hermano. Arriba. Alison. A ver. Keiko sí va, dice Nicole, ¿eh? Nos ha enviado un yape. A ver, ¿quién le contesta? También por el yape, ¿no? A ver, Alberto dice, afuera la corrupta, dice Alberto por acá. Mateo nos envía un apoyo, nos dice, Keiko no va, la señora KK, dice, ¿no? Bueno, ahí están los apoyos también que está llegando. A ver, dice saludos desde Ica, también nos dice por acá. Muchas gracias, hermano, por ese apoyo. Ahí que Jorge González, que nos envía también un apoyo. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Hazle zoom. Ahí. Dale ahí. No, pero para arriba, pe. Levanta, si no, esta vaina con la cambia. ¿Me puedes subir con la mochila? ¿Cómo? ¿Me puedes subir con la mochila? No. Yo lo hago. Tranquilo. Cuando estás cansado me dices, yo lo cargo. A ver.
que tanto la quiso, pero ella decidió que la continuara. Keiko no va, Keiko no va, Keiko no va, Keiko no va. Keiko no es peruana. Keiko no va. Keiko no es peruana, habían escuchado ya. Peruana. Keiko no va. A ver. Keiko no es peruana. Keiko no va. Keiko no es peruana. Keiko no va. Keiko no es peruana. Keiko no va. Y es que tiene su carnet de extranjería. Bueno, han entrado ahí algunos Su carnet periodistas también. en Japón. Ella es japonesa. Keiko Fujimori es el cáncer. Por eso nosotros... Hermano, han entrado ahí algunos. ¿Podemos entrar? Poco a poco, nosotros revisamos. Ahí coordinado, no, tranquilo, tenemos tiempo. Ya, Sí van a pasar. ya, listo. A ver. Ya, entonces seguimos nosotros ahora. Una sola voz. Con Roberto Sánchez estamos todos porque tenemos al contrario que es Keiko Fujimori. Entonces estamos con Roberto Sánchez. Porque Keiko Fujimori es el cáncer del Perú. Tenemos que seguir. Nosotros hasta el final. Nada que ver con Keiko Fujimori. Fuera Keiko Fujimori. Fuera Keiko Fujimori y que se vaya al Japón. Y Roberto Sánchez presidente. Muy bien, porque solamente nos queda una candidatura. Tenemos que votar por Roberto Sánchez. Esa es la consigna y eso es lo que el Perú necesita para ahora estar próximo a una liberación. Voy a leer algunos comentarios por acá. Ya estamos acá en el parque recuperando su libertad. universitario. En cualquier momento cae Rodrigo Paz. En Argentina ya se levantaron también contra Milei. Ahora hay bastantes comentarios aquí, ¿no? Los jóvenes han salido en protesta. Ahora les toca al Perú. Nos dice... También los ecuatorianos también están por sacar a Noboa. En Ecuador ha entrado bastante gente de Keiko Fujimori, parece, ¿ah? Esta salida. Ahora salimos, hermano. Voto viciado, dice por acá. Keiko no va. Si votamos por Keiko, dice por acá. Sí, a ver. A ver, pasamos. Keiko no va. Ven. 3 minutos. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nuevamente nos vemos después de tiempo aquí, en esta movilización. Hemos visto que Keiko Fujimori y todo su partido ha estado avalando justamente el gobierno de Dina Boluarte. Lamentablemente, nuestros hermanos se han ido por culpa de este gobierno. ¿Qué representa el día de hoy, 30 de mayo? Una vez más nos encontramos en la capital los familiares de las masacres del 2022 y del 2023 para sumarnos a esta marcha autoconvocada por cada una de las organizaciones sociales para decirle Fujimori nunca más. La señora Keiko Fujimori es responsable de los asesinatos en todo el país. La señora Keiko Fujimori ha cogobernado con la señora Dina Boluarte y todo el pacto mafioso. No dejemos de lado que la señora Keiko Fujimori representa una banda criminal que es Fuerza Popular y es por ello que estamos nosotros para decirle Fujimori nunca más. Ahora, ¿qué se viene para los hermanos del sur, ¿no? También que ya algunos están cerrando partidos con otros políticos, pero en sí, ¿cuál es la postura de los familiares? Mire, nosotros responsabilizamos directamente a la señora Keiko Fujimori de todo el daño que nos ha tocado vivir. Estamos aquí justamente para decirle no, pero nosotros vamos a tener una reunión con el señor Roberto Sánchez para que justamente se comprometa para que se le agilicen las investigaciones y así nosotros podamos encontrar justicia. Caso contrario, que el señor Roberto Sánchez incumpla todos los acuerdos de los familiares, volveremos a la capital y así como verás que todas las personas que nos vienen acompañando saldremos a las calles porque es la única manera de hacerles que estos señores gobernantes cumplan con sus compromisos para con el pueblo. Claro. Ahora, si bien es cierto, ya sabemos quiénes son los senadores, los diputados, hay mayoría en el Congreso, bueno, en el nuevo Congreso, tanto del Fujimorismo y ya, bueno, repetido justamente nuevamente Rospigliosi, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para este Fujimorismo que realmente va a estar representando, bueno, supuestamente no, al pueblo?
Bueno, todavía no cantemos victoria. El señor Fernando Rospigliosi tiene una sentencia en primera instancia justamente por haber difamado a la doctora Edith Espinosa y a nuestras personas por habernos dicho que somos organizaciones pro Sendero Luminoso. Este señor no tiene que ocupar el cargo de senador ni de diputado porque el Poder Judicial tiene que justamente mandar esta sentencia al Jurado Nacional de Elecciones para que este señor no sea el próximo senador de este gobierno. Por lo tanto, este señor, al igual que Keiko Fujimori, es responsable de todo lo que viene pasando en el país y este señor lo que quiere justamente es que el Estado peruano tenga que salirse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que sigan asesinando, para que sigan vulnerando los derechos de todos los peruanos. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Un mensaje así breve nomás. Bueno, solamente hacerles un llamado a todos los hermanos del Perú. Este 7 de junio vayamos a elegir, pero con memoria. No permitamos que las muertes, los masacres se normalicen en el país. No es la primera vez que asesinan en nuestro país. Watch your face. That right there. That's the moment. This is Wiggy Dog. And for a toddler, this is unlike anything they've ever felt. He walks on his own, wags his tail, makes little puppy sounds when they stroke his head, soft enough to cuddle, gentle enough for tiny hands, and made with completely safe materials. Here's what... Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿por dónde salimos? ¿Por dónde salimos? A ver. Bueno, ya hemos entrevistado. Ven, vamos a salir, vamos a salir. Ven, gracias. Bueno. A ver, ¿por dónde salimos? Bueno, nos quedamos acá. Pueblo no se rinde, carajo. ¿Podemos salir? ¿Podemos salir? Pueblo, carajo. Pueblo no se rinde, carajo. Vamos. Mira. Pueblo, carajo. Pueblo no se rinde, carajo. Dirigiendo el pueblo hacia el Congreso, ¿ah? El pueblo a ver, vamos por acá. No va a dejar que Keiko Fujimori esté en el poder. No va a llegar Keiko Fujimori. Abajo Keiko Fujimori. Keiko no va. Keiko no va. A ver, directo al Congreso, me parece. Otero. Hola, hola. Ven. Keiko no va. Bueno, ya han cerrado los policías ahí. Bueno, se parece que se va a tomar una pista nomás. No, sí, vamos para tomar una toma. Sube. No, por arriba. Ahí está, ¿no? La toma de la marcha del día de hoy, aquí en el centro de Lima. Directo al Congreso. Vamos a subirnos por acá. Hazles unos carteles así. Bueno, también están los sicuris. Se hacen presentes aquí. Tenemos un super chat, ¿no? De Nancy, dice: los despedidos de Fujimori en los 90, no olvidamos Beca Perú y Sunat no olvidan, dice por acá. Bueno, ahí está la movilización del día de hoy. Bastante gente ha llegado aquí. Estamos ya rumbo hacia el Congreso ahorita. En estos momentos ya la gente se está yendo al Congreso. Estamos viendo la cantidad de personas. Bueno, ahí también vemos la rata, ¿no? Una rata vestida de Keiko. Bueno, allá también, dales una ya. Bueno, hay algunas bandas también que han llegado, algunos gremios. Espera un ratito. Dame el otro, pues. Dame el mío que tengo ahí.
otro y voy a tardar los dos. Trabajadores, dignos, haciendo
Vemos a un caviar, mira, que ha venido acá. ¿Qué tal? ¿Estás en vivo? Sí, está en vivo, vamos a estar. También Cris ha venido. Bien amigos, continuamos con la transmisión. Te cuento, porfa. Cuando Andrea pague en el POS usando una super promo de PIN, participa por un viaje a Punta Cana. Y cuando recarga su tarjeta del Metropolitano o Corredores, sigue participando por un viaje a Punta Cana. Amor, ¿has visto mi billetera? Compra por internet en un Plin y estás más cerca de tu... Repitiendo, pero nuestro voto cambiará. Y también movilización permanente. Eso cambiará, hermanos. La confianza tiene que dar para JP, pero con movilización permanente. La marcha se está yendo hacia el Congreso. Ahora vamos a avanzar. Estamos ya frente al Poder Judicial. A ver. Bueno, se ha tomado una pista por acá.
hace presente aquí. Bueno, en los comentarios dicen la limeñada, por acá estoy leyendo. Bueno, sí, ¿no? También. La movilización se está yendo para el centro, perdón, estamos en el centro de Lima, hacia el Congreso. Justo vamos a avanzar. Perdón. Sí, la marcha llegó a unas cuadras del Congreso, ¿eh? A ver, estamos a una semana, casi una semana de las elecciones. Algunos partidos políticos también ya ni siquiera están asistiendo, ¿no?, a los plenos. No sabemos si es que van a dejar ingresar también afuera del Congreso, ¿no? Pero ya estamos a unas cuadras. A ver. Bueno, ya está acá. Está acá la movilización. Bueno, hemos llegado ya aproximadamente a una cuadra y media del Congreso. Ya presente justamente la movilización. Bueno, están los policías también, ¿no? A ver, hermanos, compartan la transmisión. Muchas gracias a todos los que están apoyando el canal, suscribiéndose, comentando. También a los que están yapeando también, ¿no? Muchas gracias. Así podemos mantener el programa. Bueno, están llegando los policías por acá. Pania. Bueno, estamos a una cuadra y media del Congreso. Uy, ahí parece que está pasando algo. A ver, vamos a avanzar más. Ah, mira, ahí está. Corrección. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está allá, está grabando por allá. Bueno, está... No ha venido a protegerme, pasa algo, ya, soy tu responsabilidad, ¿ya me viste? Ah, su madre, no, claro. Ahí lo estamos viendo. Bueno, ahí también está, ¿no? Corrupción, dice por acá extorsión, impulsos. Bueno, lo que representa a Keiko, ¿no? Es lo que también acá dice la hermana. Dice, mi padre sacó el útero de las madres. Claro. Hermana, ¿qué le diría a Keiko Fujimori? ¿Qué le diría a Keiko Fujimori? Que se vaya, es japonesa, no pertenece a Perú. Mucho daño que nos hace, nos destruye. Está todos los días matando porque ella es la cabeza. Claro. ¿Y usted, hermanita? Igualmente, el departamento de Junín le odia. No queremos que esté en el Perú, que se vaya. Tanto daño que ha hecho a los niños, incluso a la mujer ha esterilizado. Entonces no lo queremos. Fuera. Gracias. Hermana, muchas gracias. Un gusto ahí conocerlos también. Muchas gracias. Bueno, ahí están las hermanas. Oportunistas A ver. de las ONG Uy, ahí también hay una pelea, parece. que vienen a tomar parte sin participación. A ver, y vamos es a subir un poquito por acá. manipulado. Estamos a una cuadra del Congreso. Bueno, ya los policías, como pueden ver ustedes, por ese lado
Bueno, han cerrado la calle también, ¿no? Por allá. Han cerrado las calles. Y no sabemos, bueno, estamos preparados igual si que hay gases lacrimógenos o algo. Ahí ya más o menos ustedes pueden ver la cantidad de personas que el día de hoy han asistido a esta movilización. Muchas gracias a las personas que nos están apoyando, muchas gracias, muchas gracias. En breves minutos voy a leer ahí sus comentarios, ahí de repente nos han enviado sus mensajes al Yape. Casi 5.000 personas conectadas, muchas gracias hermano, muchas gracias. Continuamos, estamos ya cerca. No, acá, que reforzaron la línea. Al Congreso. Reforzaron la línea. Ahí, que entren dentro. Vamos, entramos. A ver. Compartan hermanos. Bueno, parece que han cercado todo este lugar, ¿ah? Han cercado todo este lugar. A ver, están corriendo ahí los policías. Hay una encuesta también en los comentarios, por favor, voten. A ver, vamos a ponernos ustedes en esta línea. Porque hay un cerco policial ahí. Bien. A ver. Hay bastantes policías acá. Saludos para la gente de Keiko. Saludos a la nueva presidenta. Ay. Presidenta, dice. Bueno, se acerca la movilización y por acá están los policías. A ver. Ni un paso atrás, la lucha continúa. Bueno, hasta este lugar, Yabancay, estamos presentes en pie de lucha. También están presentes. Bueno, ya llegaron y parece que no van a dejar pasar a nadie. Hay un cerco policial. Estábamos a media cuadra del Congreso. Ahí está el Keiko Nova, también los colectivos. Bueno, bastante gente, bastante gente. Ahí está la cantidad de personas que el día de hoy han asistido a esta gran movilización. Bueno, a ver, parece que van a dar la vuelta de acá, ¿eh? Ahí está la cantidad de personas. Es hasta el fondo porque están llegando más colectivos por allá. Voy a ver si puedo hacer un zoom. Bueno, ahí está la cantidad de personas que han salido en contra de Keiko Fujimori, ¿no? Y también están los policías ahí. A ver, ¿qué opinan ustedes, hermanos, de esta movilización masiva que se está llevando a cabo acá en Lima? Justamente a media cuadra del Congreso, los policías han cerrado el pase para que puedan ingresar acá los diferentes colectivos que hoy justamente se hacen escuchar y rechazan la política, como la señora Keiko Fujimori ha estado manipulando justamente en contra del país los estamentos
del Perú. A ver, voy a leer algunos comentarios por acá. Parece que se va a dar la vuelta la movilización. Parece que se va a dar la vuelta. A ver. Esther, muchas gracias por ese apoyo al Yape. Teófilo nos dice Keiko nunca más. Claudio nos dice Keiko no va, dice por acá. Muchas gracias, hermano Claudio, por el apoyo. El hermano Heber también, gracias por el apoyo. Oscar también, María dice Keiko repudiada por todos los peruanos. Muchas gracias a todos los hermanos que nos apoyan ahí con su granito de arena, que siempre es bienvenido para seguir manteniendo este medio independiente. Bueno, están dando la vuelta. Tengo entendido que se van a ir justamente a Plaza Francia, ¿no? Donde ya todos ustedes saben que fue asesinado Truco, cantante llamado Truco, que Rospigliosi, no olvidar lo que mencionó también del cantante, el hijo de Terruco, y incluso el policía que mató a Truco pues está libre en estos momentos. Y bueno, Rospigliosi obviamente impulsando las leyes pro crimen. Es por eso que salen acá los peruanos y los familiares. Bien, hermano, a ver, estamos acá, por favor. Un saludo para Chasqui también, Chasqui TV, que nos está viendo ahí, nos ha mandado un mensaje. Gracias a todos. Estamos llevando esta transmisión minuto a minuto por Unancha TV. Pueden agarrar, no hay problema acá. Nosotros socializamos también la información, no hay problema, solo si pueden poner la frente, si no, no hay problema tampoco. Solo así, suscríbanse al canal y compartan la transmisión. A ver. Seguimos acá. Hay un cordón policial ahorita. Hay un cordón policial. A ver. Bueno, vamos a avanzar, ¿eh? Vamos a avanzar. Y sigue llegando más personas, ¿ah? Miren. Ahí sigue llegando, me parece, el partido de Juntos por el Perú. Por este lado aquí están, los que siempre lucharán. Estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Escucha, joven peruano, únete a la lucha. 7 de junio, Roberto Sánchez, presidente. Porque Keiko ya gobierna. 10 años viene gobernando. ¡Vergüenza me daría! 8 presidentes, 10 años, hermano. ¿Cómo es posible trabajar en inestabilidad? No, basta ya. Esta juventud, este trabajador se ha levantado
lado. Únete a la lucha, hermano, con coraje. Gracias por esa decisión. Bueno, ya está regresando las personas por acá. Ha llegado la bandera también por acá. Sí, el partido de Juntos por el Perú me parece que está también llegando por allá. Bueno, estudiantes también presentes. Todo pacífico por el momento. Estamos a media cuadra del Congreso. No han dejado pasar, no han dejado pasar. Bueno, ahí está Mesías Guevara también, ¿no? Vamos a entrevistarla acá. Uno que también habló bastante en el debate presidencial. A ver, vamos a entrevistar por acá. Mesías, ¿qué tal? Estamos en vivo. Más de 3.000 personas viéndole ahorita. Cuéntanos, ¿qué el sentir de esta movilización el día de hoy? Y también hemos visto su participación en el debate contra Keiko Fujimori. ¿Cuál es el sentir de esta movilización? Bueno, este sentimiento democrático de un sector importante del país, que le decimos no al fujimorismo, porque estamos en contra de la corrupción y en defensa de la democracia, porque el fujimorismo representa un peligro en todo sentido para el país. Si bien el Partido Morado, en primer lugar, había dicho que iba a votar, no iba a apoyar a ninguno, luego se ratificó. ¿Qué había pasado ahí? No, el partido ha dicho que nos dejan libertad a los militantes y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos acá como ciudadanos y militantes del partido en mérito de la libertad que el partido nos ha dejado. Ahora, ¿cuál es el mensaje, no sé, para Nieto, para César Hildebrand? Bueno, hay un sector académico que está promocionando, impulsando el voto nulo, el voto blanco. Bueno, yo respeto a aquellos que tengan ese tipo de pensamiento, pero sin embargo considero de que los momentos hoy nos exigen definición. Y la definición en este momento es emitir un voto. Y en nuestro caso, por la democracia y por la defensa de los derechos de todos los peruanos. Y es así que vamos a votar por Roberto Sánchez. ¿Algún mensaje quiere dar para los peruanos que están viendo ahorita en vivo y en directo? Decirle a todo el pueblo peruano que piensa en el futuro de la patria, tenemos que rescatar a nuestro país de este pacto mafioso que actualmente nos gobierna desde el Congreso que lidera el fujimorismo. Bien, gracias. ¿Va a ser el ministro? ¿Va a ser ministro? No, todavía no se sabe. No se sabe, pero ¿usted quiere o no? No, yo he sido gobernador, he sido congresista y estoy en la función privada. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está. Mesías, ¿no? Del Partido Morado, que ha tenido una participación en el debate bastante considerable, ¿no? En contra de Keiko Fujimori. Así que, bueno, muy importante también escuchar, ¿no? Lo que iba a decir. A ver. A ver. Ya se han cerrado las dos calles, ¿ah? Las dos pistas. Ha sido cerrado justamente por la manifestación el día de hoy. Como pueden ver en imágenes, ¿no? Sí, es contundente esta movilización, ¿eh? Bueno, han dado la vuelta en U.
no han dejado obviamente llegar al Congreso. Bueno, hay un cordón policial. Así que vamos a avanzar por acá, ¿no? Bueno, acá también hay una gigantografía, ¿no? ¿Cuál es el prompt mágico para que la IA me devuelva el resultado perfecto? Esa es la pregunta más común que me hacen. Es la orden de matar, dice por acá. Bueno, ahí está, ¿no? Bastante fuerte esta gigantografía que algunos ciudadanos han traído en esta movilización. Mira, también está Tauro ahí. Me da ganas de debatir un poco, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir. Todavía no termina esto, hermanos, porque hay todavía movilización. Se va a llegar la movilización al Palacio de Justicia. A ver, voy a leer algunos apoyos que nos han llegado también por acá. Unos yapes, muchas gracias, muchas gracias. A ver. Marcos, muchas gracias por ese apoyo. Antenor también. Juan dice, todo por el todo. Arriba JP dice. Juan por acá nos envió un yape. Carolina también, muchas gracias. Marta nos dice, gracias hermano por la información. ¿Qué nos va? Dice. Muchas gracias, hermana Marta. También Silvia, Esther, muchas gracias por ese apoyo. Bueno, casi 5.000 personas conectadas. Estamos llevando minuto a minuto esta movilización aquí en el centro de Lima. Voten también, hay una encuesta ahí en el... Hermana, ¿qué tal? ¿Qué tal? La hermana también, ¿me está saludando? Ahí está también la hermana que... Bien. Bien, hermanos, a ver. Vamos a seguir por acá. Bueno, se ha intentado llegar hacia el Congreso, pero bueno, están los policías ahí, ¿no? Un cordón de algunos señores con traje, ya saben, los policías del Estado que no han dejado pasar. A ver, ¿ustedes qué opinan de esta movilización? En los comentarios por YouTube, aquí Unancha TV Oficial, pueden encontrar una encuesta. Apoyas, no apoyas. Gana el paletón, también hay una opción también. A ver. Vamos también transmitiendo. Casi 2 horas también. Todo pacífico, ¿eh? Bastante pacífico la movilización del día de hoy.